Amados amigos y hermanos, hemos llegado al final de lo que es nuestra serie de estudios y de diálogo y de conversación con nuestro hermano Daniel en este tema de la reforma de Lutero y en estas 5 solas de Lutero que marcaron parte importante en la historia de la vida de este monje franciscano que quebró, por decirlo así, el evangelicalismo en dos, ¿no es cierto?, terminando con una iglesia universal para partir una iglesia tratada de hereje, tratada de mil maneras, ¿no es cierto?, pero nace lo que se conoce como la Reforma protestante. Para nosotros, un 31 de octubre de 1517, que es cuando parte la Reforma, pero que trae también junto con eso un montón de enseñanzas prácticas para la vida cristiana, y estas 5 solas nos ayudan a visualizar esta idea y este pensamiento sólido, fuerte, eficaz de lo que es la salvación y el rescate del hombre y el encuentro del hombre con Dios. Y hoy vamos a terminar estos capítulos hablando acerca de, como dice la sola de Lutero, soli Deo, es decir, solo a Dios la gloria, soli a Deo gloria, solo a Dios la gloria. Y en todo esto que hemos visto, por supuesto que a Dios es toda la gloria, no hay Exacto, otra forma. Exacto. Y uno tendría que preguntarse qué es la gloria. Claro, ¿Cierto? claro, podríamos preguntarnos a eso. Pero hay una declaración del Catecismo Menor de Westminster que señala lo siguiente, que dice: ¿cuál es el fin del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Exacto. Ese es el fin del hombre, dice. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. En términos simples uno podría decir, ¿cuál es el fin de esta cuchara? Ajá. Que es del pastor, perdón, que la tome. No, está bien. ¿Cuál es el fin de esta cuchara? Revolver, ¿cierto? Y usarla para tomar café. Claro, porque si uno la usara de lápiz, No sirve. no serviría. Sufriría uno usándola como lápiz, ¿cierto? El fin del hombre es la gloria de Dios. Ujú. Para eso fuimos creados. Entonces, todos los problemas, todas las dificultades que tenemos en la vida son producto de no cumplir este objetivo, ¿sí? Que es como, un pastor decía que es como estar enjaulado, ¿sí? Es como que un águila la tuvieran enjaulada, ¿cierto? Y no pudiera volar. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios y por lo tanto, si no estamos cumpliendo ese objetivo, estamos con problemas. Claro, por eso que tiene que haber ahí un reconocimiento de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Si bien es cierto, hacemos cosas que van en beneficio nuestro, pero nuestras acciones tienen que glorificar a Dios. El apóstol escribiría y diría: mire, algunos han equivocado el camino, porque dan la gloria a Dios, dan la gloria a cuadrúpedos, a reptiles, a esto, aquí, allá. Han cambiado la gloria de Dios, Exacto. ¿no? Han cambiado lo que el ser humano debe ser y hacer. Y por lo tanto, en lugar de dar toda la gloria a Dios, la dan a estas cosas. Entonces, la figura que ocupa Pablo, ¿cierto? En Romanos dice, han cambiado una gloria por otra, ¿cierto? Han cambiado la gloria de Dios por objetos. Exacto. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros no hacemos cuando no le damos la gloria a Dios, ¿sí? Estamos hablando que si nosotros no creemos en Jesús y le damos la gloria a Dios, no estamos adorando al objeto correcto, ¿sí? Entonces, uno en la vida, hablamos de esto antes, ¿cierto? En la vida uno va buscando respuestas, ¿sí? Para tener acceso a Dios, ¿sí? Y en eso uno va equivocando. Le doy la gloria, ¿cierto?, a los santos, le doy la gloria a ciertas figuras, le doy la gloria a mí mismo, ¿sí? En este siglo, en estos últimos, digamos, 50 años, el mundo está muy centrado en sí mismo. Y las personas lo único que buscan es darse la gloria a sí mismo a través de distintas cosas, ¿sí? Y a veces, algo que puede parecer bueno se pervierte. Por ejemplo, yo puedo amar a mi familia, amar a mis hijos, amar a mi esposa, ¿sí? Pero si yo la tomo como objeto de gloria, eso está equivocado, ¿sí? Yo la puedo amar, pero el único digno de gloria es el Señor. Sí, es como dice la Biblia también, ¿no es cierto?, cuando nos habla de que no, aquel que no es capaz
de amar menos que amar a Dios. O sea, si no somos capaces de reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos ser y hacer, viene de Dios y para Dios. Cuando no somos capaces de ese acto, de ese hecho, entonces equivocamos el camino. Y eso es lo que está diciendo Lutero. Todo esto que he descubierto, todo esto que he hecho, y aún mi vida, es para la gloria de Dios. Exacto. Por lo tanto, no importa si creen o no en mis 95 tesis. No importa si no quieren reconocer a Cristo como el único dador de la salvación. No importa si no quieren tener la única fe en Dios. No importa si no quieren aceptar la Escritura. Pero todo lo que yo soy y lo que hago, debo darle la gloria a Dios. Ahora, Dios... Y es la consecuencia de todo lo demás. Dios es un Dios celoso de su gloria. Él no permite que la gloria se le dé a alguien más. De hecho, todo lo que hace con nosotros, que es darnos la salvación, es para su gloria, ¿sí? Y no es porque sea un ser ególatra, ¿cierto? Es un ser... Sabemos que Dios es un Dios de amor, ¿sí? Pero el único nombre es el de Dios, ¿sí? Dice, el único nombre dado, ¿cierto? Es el de Jesús, que es Dios. Entonces, en Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, Dios deja claro que el único objeto de glorificación, ¿cierto? De gloria, es sí mismo, es Dios. Habría que hacer también una diferencia, Daniel, en ese sentido ahora, con lo que ocurría con el tabernáculo, ¿no es cierto? Cuando Moisés entraba, que decía que la gloria de Dios quedaba ahí, que estamos hablando de la presencia de Dios, Exacto. ¿no? Que es distinto a este reconocer lo que Dios es, a este decir, soy ser humano porque Dios así lo determinó. Exacto. Por lo tanto, no podría ser humano de otra manera, ¿ya? Y de ahí entran otras cosas cuando nuestra sociedad nos plantea elementos como el poder ser matrimonios, por ejemplo, un hombre con otro hombre, no puede ser. Porque la única manera de ser creado viene como Dios lo señala y lo dice. Pero fíjate que en el principio, en el Éxodo, por ejemplo, dice que cuando Moisés entraba a la carpa, al lugar, al tabernáculo, donde intercedía a Dios por el pueblo, la gloria de Dios estaba en aquel lugar. Tanto así que su rostro, al salir de ahí, era distinto, resplandecía. Sí. ¿Ya? Aquí estamos hablando de darle el reconocimiento de lo que recibo a Dios. Que no hay mérito, otra vez, lo que hemos hablado, no hay mérito en nosotros. A Él sea la gloria. El trabajo que tengo es el resultado de tu acto, de tu hecho, porque tú me salvaste. De hecho, la gloria, como dice usted, la gloria está muy relacionada con esto del brillo, ¿cierto? De algo que brilla. Así es. En hebreo, escabot es algo pesado, algo que, ¿cierto? Que tiene un gran peso, un gran brillo, que es tanto así que inunda a los otros con su brillo. De hecho, Claro. a Moisés, ¿cierto? Quedó como una cosa como iluminada. Resplandecía. ¿Sí? Entonces, la gloria de Dios es el objeto que debe tener nuestra vida. Todo lo que hagamos debe ser para su gloria. Si yo estoy en el trabajo, ¿cierto? Si yo estoy en la familia, incluso ¿cierto? Si yo soy pastor, Ajá. debo dedicarme a la gloria de Dios, ¿sí? Y la iglesia debe reflejar esa gloria. Hay una alabanza que dice, y si algo de gloria ganara, es decir, si algo de reconocimiento ganara, lo llevaría al Calvario. ¿No? Se dice que una mujer como la muy conocida Corrie ten Boom, ella cuando daba alguna charla, dice que le llevaban flores y cosas, y ella decía, todo esto le pertenece a Cristo. Porque nada de lo que yo sea es mío, le pertenece a Dios. Y ahí uno encuentra también la grandeza en los grandes hombres de Dios, como Billy Graham, como John Stott y otros, que reconocían que lo que podían hacer era solo por la gracia de Dios.
y por lo tanto el que debía ser reconocido, aún pudiéndose quedar como Juan el Bautista. Juan el Bautista pudo haberse quedado con todo. Sin embargo, él dice, no, porque el que viene después de mí es más importante que yo. Y de ese, o a ese, dice, a ese ser tan especial, yo ni siquiera puedo Amarrar, sus sandalias. Sí. Él es digno de toda gloria. A Él honren, a Él glorifiquen, a Él reconozcan. Y eso es lo que nosotros a veces como seres humanos, Daniel, un poco nos quedamos con esa gloria. De ahí que tenemos que tener cuidado cuando sentimos que somos grandes porque la iglesia crece, porque la iglesia es grande, porque la iglesia tiene esto. Incluso hemos ido poco a poco con los años borrando del lenguaje nuestro aquello de la iglesia del pastor tanto. Porque no es nuestra iglesia. No, ahora, así de simple. Y hay que pensar que si nosotros no tenemos nuestra vida alineada con Dios, es muy fácil caer en esto. ¿Sí? Muy fácil creerme, no sé, mejor médico, mejor pastor, ¿cierto? Mejor hijo, mejor esposo, y darme la gloria a mí por ser bueno, entre comillas. Qué bueno eres. Qué bueno eres, ¿sí? Porque, acuérdense, hablábamos en una anterior programa de que esta es la era del yo, ¿cierto? La era del egocentrismo. Entonces, toda la gloria la tendemos a dar hacia nosotros mismos. Nosotros tenemos en el centro tenemos una necesidad de adoración, ¿sí? Un pastor decía, tenemos un trastorno de adoración, porque tenemos dificultades, ¿cierto? Tenemos un objeto equivocado de adoración, que habitualmente somos nosotros mismos. Sí, el ingeniero del Titanic dijo en una oportunidad, este barco ni Dios puede hundirlo. Exacto. Es decir, cuando este hombre desconoce a Dios en que sus capacidades intelectuales lo llevan a ser tal tremenda embarcación, ¿no es cierto? Tal eminencia de construcción, y cuando él cree que él es el capaz de hacerlo y se apropia de lo que debería, si él hubiera dicho, mire, en realidad esto es solo por la gracia de Dios, exacto, el Titanic no se hunde. Es lo que pasó en Babel también. ¿Qué pasó en Babel? Sí. Exacto. Entonces, cuando el hombre se apropia de aquello que le pertenece a Dios, Pablo dice, cambiaron la gloria de Dios. En lugar de darle la gloria a Dios, le dan la gloria al sol. Le dan la gloria a un ave, le dan la gloria a un animal, le dan la gloria a un hombre. No, la gloria le pertenece a Dios. El reconocimiento de todo el poder, de toda la sabiduría, de todo lo que significa, le pertenece a Dios. Y a nosotros, en pequeñas partes también nos pasa. Tenemos nuestro ego de repente y nos creemos superiores. Absolutamente. Basta un toquecito de espalda nomás, claro, y nos creemos mejores. Sí. Cuando alguien se acerca, yo lo veo con los pastores, y me incluyo, ¿no es cierto? Qué fácil es quedarnos con la gloria de Dios cuando un hermano, una hermana se acerca el día domingo después del sermón. Qué buen sermón, gracias. Era lo que necesitaba. Ah, qué bueno, le apunté. Sí. No, es Dios, qué bueno. Usted cambió mi vida, pastor. Claro, qué bueno que el mensaje que prediqué fue la inspiración tuya para esta persona. Señor, tú eres quien lo hizo. Yo fui simplemente una caja de resonancia. Si eso somos. Sí. Somos solo domingo, instrumentos. El domingo somos una caja de resonancia de lo grande que es Dios. Y damos al pueblo lo que Dios quiere que le entreguemos. Y que a veces le llega a una sola persona. Amén. Pueden haber, claro, de repente pueden haber 50 o 100 en un culto y hay 99 que no dicen nada. Pero hay uno que dice, esa palabra era la que yo necesitaba. Tal como los leprosos, ¿cierto? Va el día el leproso y vuelve uno. Pero ese uno, ese mensaje ese día fue para ese uno. Y gloria a Dios que le habló a ese uno que lo necesitaba. Amén. Y así han cambiado la vida de muchas personas. Absolutamente. ¿Sí? Recuerdo al abuelo de mi esposa. Uh-huh. Él era analfabeto, ¿cierto? Y el pastor le dice, tú, acércate. El Señor tiene una esposa y tiene hijos para ti. Y él se convirtió y resulta que un montón de gente fue bendecida por esta persona, por esta única persona que estaba ahí. Entonces, nosotros no sabemos cómo Dios actúa,
¿sí? Lo único que sabemos es que tenemos que rendirnos en adoración y alabanza hacia Él porque es el único digno de adoración. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que la adoración debe ser con nuestra vida. Toda nuestra vida tiene que estar postrada en adoración porque no tenemos ningún orgullo. No debemos tener ningún orgullo. Debemos ser humildes. Y todo lo bueno, y ojo, y lo malo que nos pasa en la vida, tenemos que agradecer. ¿Sí? ¿Por qué digo lo malo? Porque a veces, no sé, nos toca enfermedad, ¿cierto? Claro. Y a través de la enfermedad, y yo lo he visto muchas veces, a través de la enfermedad, Dios se glorifica en la vida de las personas, ¿sí? Y endereza los caminos, ¿sí? Entonces, tenemos que adorar a Dios, tenemos que ser humildes, ¿cierto? Y lo único que nos pide es obediencia. Eso mismo es lo que dijo Job, ¿no? Cuando Job dice, bueno, ¿hemos de dar gracias a Dios solo por lo bueno? Sí. ¿Y no hemos de dar gracias a Dios por lo malo que nos pasa? Porque eso malo nos enseña muchas veces cuán pequeños somos. Dios es soberano. Dios es soberano en todas las cosas. Diminutos somos, ¿no? Entonces Job dice eso. ¿Acaso debemos dar gracias a Dios solo por lo bueno que nos pasa? Y Job nos enseña algo extraordinario con eso. Exacto. ¿No? Porque Él nos da a entender que aún las cosas negativas que nos pasan, debemos decir gracias, Señor, porque esto me muestra cuán pequeños somos. Fíjate que cuando llega la muerte sobre una persona joven, nosotros sufrimos en nuestra congregación la pérdida de una hermana muy joven, muy querida en la iglesia hace muy poco tiempo, que nunca imaginamos, en un momento en que nunca pensamos que podría ser. Y no es fácil decir, Dios, damos gracias a ti por la muerte de esta hermana. Pero tal vez no podamos dar gracias por la muerte, pero sí por la vida de esa persona, que influyó en la vida de otros y que significó que otros aprendieran a disfrutar y a gozar de la vida con Cristo. Entonces, lo que nos está diciendo Lutero, hermanos, en cualquier circunstancia de la vida, demos solo a Dios la gloria. El único que merece la gloria, el único que merece el reconocimiento, el único que merece el honor es Dios. Exacto. Nosotros no conocemos los propósitos de Dios. Podemos tener una idea, pero no sabemos exactamente qué está haciendo en la vida, tanto nuestra como en la vida de la iglesia. ¿Ya? Y a propósito de eso, estaba pensando en el sol y de gloria en la iglesia. Sí, claro. ¿Sí? Cómo nosotros debemos dar la gloria en todo lo que hacemos, ¿sí? En las predicaciones, ¿cierto? Porque, claro, los pastores pueden quizá enamorarse del púlpito y no, ¿cierto? No dar la oración que corresponde a Dios. Los músicos, ¿cierto? Pueden tocar bonito, claro. Pueden tocar hermoso, pero si no le están dando la gloria a Dios, no están cumpliendo el objetivo por lo que fueron creados. No sirve, porque es el reconocimiento que lo que Dios hace es suyo, le pertenece. Y otra vez, yo insisto en que somos simples cajas de resonancia, con inteligencia que Dios nos ha permitido tener, que Dios nos ha permitido dar, pero me parece que es interesante lo que nos dice este catecismo menor, ¿no? Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Trabajar? ¿Tener bienes? ¿Tener una familia? ¿Cuál es el fin del hombre? Dice, el fin del hombre principal es de glorificar a Dios. Glorificar a Dios con su familia, con su profesión, con su quehacer, con sus aspiraciones, con todo lo que eres, pero glorificar a Dios porque Él es el todo en el todo. Entonces, si la salvación proviene de Dios, si el perdón de nuestros pecados proviene de Dios, si nuestra esperanza se basa en las promesas de Dios en Cristo, entonces todo es para su gloria. ¿Ven? En Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a ti la gloria. ¿Sí? Entonces, Dios es celoso en su gloria y nosotros debemos ser celosos también en darle la gloria solo a Él. Nadie más la merece. No existe un ser humano que merezca la gloria. Entonces, qué importante lo que nos plantea Lutero al dejarnos estos 5 elementos. Si los repasamos, Daniel, tal vez encontramos en cada uno de ellos cómo la Escritura reconoce a Cristo como el centro. Exacto.
¿no? Lo reconoce. Dice incluso cuando habla acerca del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará, Él me reconocerá a mí, Él les mostrará que el sacrificio hecho en la cruz es un sacrificio que yo hice por ello. Entonces cuando nos señala, dice, les he dejado mi revelación. Mi revelación son las Escrituras. Señor, gracias por las Escrituras. Y la gloria de Dios se ve revelada en las Escrituras. Absolutamente. ¿Sí? Porque la gloria de Dios es Cristo. Y Cristo uno lo puede leer desde Génesis a Apocalipsis. En toda la Escritura está la gloria de Dios. Y si no fuera por Cristo, no tendríamos fe. Los discípulos dicen, danos fe, aumenta nuestra fe. Queremos tener más fe, ¿no? Y Cristo dice, claro, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a este monte de dificultades, trasládate del monte, se trasladaría. Por lo tanto, todo sigue siendo acto de Dios. Todo sigue siendo acto de Dios. Nada es nuestro, nada es suyo, nada es que usted alcanzó por sus capacidades, nada es que usted alcanzó por sus fuerzas, nada es que usted alcanzó por su conocimiento. Solo a Dios debe ser siempre la gloria. Entonces, si pudiéramos hacer un resumen, sola Escritura, ¿cierto? La Escritura revela la gloria de Dios. Ajá. Sola gracia, ¿sí? La gracia, ¿cierto? Es la salvación, es totalmente gratis. Absolutamente. ¿Sí? Y la salvación es por gracia y por lo tanto la gloria debe ser suya. Sola fe, la justificación por la fe sola también revela cualquier mérito humano está borrado, ¿cierto? No existe. Es sola gracia, ¿cierto? Sola fe, la adoración debe ser solo a Dios. Sí, y ahí entonces que debemos nosotros ser enseñadores de esto, de este hecho, de que los hermanos no desvíen su atención. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde está puesta tu certeza? No está puesta en una iglesia, no está puesta en una persona, no está puesta en una institución, está puesta en Dios. Y por lo tanto, solo Él debe ser reconocido, como ocurre en la vida diaria. Cuando hay un gran pintor, como Miguel Ángel, por ejemplo, y otros, se reconoce y se le dice, este hombre es un gran pintor. Este hombre hizo algo extraordinario. O un hombre en la moda, o una mujer que ha hecho de la moda un arte, algo maravilloso. ¡Qué tremendo! ¿No? Y se le reconoce. Y cuando llega a algún lugar se le reconoce. Pero nosotros, en lo espiritual y en el todo del hombre, debemos rendir toda la gloria a Dios. Él es el gran arquitecto, dirían algunos grupos por ahí, ¿no es cierto?, del mundo. Todo lo que vemos, el salmista diría, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos me hablan del poder de Dios. Los cielos me hablan de la capacidad de Dios de poder crear. Los cielos me muestran la gloria de Dios. Por eso es que es imposible no ver a Dios. Cuando los hombres no son capaces de distinguir a Dios, en lo que vemos es que son demasiado ciegos. Exacto. O sea, Dios se revela en general, ¿cierto?, a través de la naturaleza, y Dios se revela a través de Cristo en estos últimos tiempos. ¿Sí? Uh-huh. En el Nuevo Testamento es claro el rol, ¿cierto?, de mediador que hablábamos anteriormente, sí, de Cristo, el único mediador, y a Él sea toda la gloria y la honra. Sin embargo, el escritor del Salmo número 8 nos muestra otra parte y dice, tú creaste al hombre, pero le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de una gloria distinta, ¿no? Nosotros somos el reflejo de esa gloria de Dios. Pero lo coronaste, dice, le hiciste poco menor que los ángeles, pero todavía la gloria sigue siendo para Dios. Ahora, ahí, por ejemplo, tenemos una ventaja nosotros. Yo siempre pienso en la ventaja del cristiano. Uh-huh. ¿Cuál es la ventaja del cristiano? Que esto es una analogía también, que me gusta un poco la analogía. Si nosotros tenemos mar, ¿cierto?, y extraemos un poco de mar en un vasito, un niño puede decir, yo tengo mar en el vasito, ¿cierto? Los ángeles no tienen ese mar que es el Espíritu Santo, ¿sí? Lo tienen al lado. Ellos viven, ¿cierto?, en presencia del Señor, pero no tienen en su corazón este mar que es Dios mismo, que mora en nosotros. Entonces, por eso le digo que es una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros, cuando creemos en Cristo, entregamos nuestra vida a Él,
Él envía al Espíritu Santo para vivir en nosotros y tenemos a Dios en nuestros corazones, algo que ningún otro ser puede tener. Sí, bueno, amigos, se nos está acabando el tiempo, pero queremos darles gracias por haber compartido con nosotros estas 5 semanas en que hemos hablado de estas 5 solas de Lutero. Y queremos que usted siga estudiándola, siga descubriéndola. Nuestro objetivo al estar aquí no es otro que animarle, abrirle el apetito para que usted pueda seguir estudiando. Usted como parte de una iglesia, nosotros pertenecemos, yo soy pastor de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, trabajamos en ella, Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de esa iglesia y estos estudios son precisamente para ayudar a la iglesia del Señor a crecer en estos ámbitos del reconocimiento de lo que es Dios. Y creemos que en este tiempo en que reconocemos el acto humano, fuerte, valiente de Lutero, de rebelarse contra lo establecido, contra lo instituido, ¿no es cierto? Y de rebelarse y decir, no, esto no es así. Ustedes están robándose la gloria de Dios, porque el único que merece la gloria es Él, porque el justo vive por la fe, porque a Él debe ser la gloria. Por lo tanto, queremos desafiarles a ustedes con Daniel a que ustedes puedan seguir buscando la gloria de Dios y decirles, amados, que continuaremos en otras semanas estudiando otros temas tan interesantes y tan importantes como este. Por mi parte, muchas gracias por escucharnos, por oírnos, que Dios les bendiga y dejamos a nuestro querido Daniel para que pueda también despedirse de ustedes. Un gran, gran abrazo y nos encontramos en una próxima sección de estudios de la Palabra del Señor. Dios les bendiga. Gracias.